no se engañen. Aquí había dos grandes símbolos de la conquista. El primero, el oro. El oro lo tenían los astures. El segundo, el final de, como digo, ese dominio de Roma. Era el último escollo que quedaba. Era, si quieren decirlo así, pues a la manera de Asterix, pero en versión hispana, el único territorio que una y otra vez rechazaba el dominio de las águilas de Roma. Y fueron esas dos razones las que empujaron a Augusto a intentar crearse la leyenda de conquistador a costa de sus antepasados y también de los míos, claro. Abrió el templo de Marte, siguiendo una ceremonia ancestral romana, cogió la lanza sagrada, se volvió y la arrojó. Dice la tradición que siempre que se empezaba una empresa de esta envergadura, se intentaba saber en qué dirección se encontraba el territorio a conquistar y se arrojaba la lanza hacia allí. Y él lo hizo mirando hacia donde parecía que estaba Hispania, es decir, hacia Occidente. Un buen día, allá por el año 29 a.C., comenzó, como les digo, esa empresa durísima, cuyo teatro de operaciones militar se encuentra exactamente donde nosotros nos encontramos. Y si estuviéramos 2000 años atrás y viéramos estos árboles, viéramos estos montes, estaríamos viendo exactamente lo mismo que vieron los mejores generales del Imperio Romano que pasaron por aquí, que vieron las legiones que aquí fueron diezmadas y que sus antepasados defendieron desde las cimas de estas montañas que en sí son agrestes, pero más dura todavía era la gente que las habitaba. Vamos a situarnos. Como les decía antes, fíjense desde Galicia un poco hasta el territorio de los vascos. Los vascos, por cierto, históricos, vienen a ser los navarros. Lo digo también porque en España, como últimamente hacemos historia-ficción, pues a veces parece que los topónimos están un poco, en fin, maquillados y recolocados. Bárdulos caristios vendrían a ser los vascos. Para que se sitúen ustedes, la zona de los cántabros, bueno, vadinienses, donde nos encontramos, cántabros avaríginos, tamáricos, coniscos, concanos, no sé si lo llegan a ver, creo que sí. Todo eso vendría a ser Cantabria. Los vacceos, tierra de campos, fundamentalmente palentinos, también leoneses y vallesoletanos. Y luego ese gran territorio Astur. Astures y cántabros, los únicos que quedaban por conquistar. Y llegaron las águilas de Roma. Y llegaron en forma de la mayor presencia de legiones que había visto Hispania desde la conquista de Numancia, que fue ese gran hito también del dominio de la península. Claro, cuando uno piensa en legionarios, pues a veces tiene una idea un poco peculiar de qué es ser legionario. Yo evidentemente no hice el servicio militar, me hubiera gustado ser militar, pero no lo hice. Creo que afortunadamente para mí, ¿verdad? Porque todos los que han pasado por el servicio militar cuentan muchas anécdotas, pero recuerdan que era muy duro. Pues para mili, la de los romanos, que estos gastaban bastantes años de su vida allí. Para formar parte de las legiones se exigían unos requisitos mínimos. ¿Qué se necesitaba para ser un legionario romano? Esa edad, 16-20, es decir, estar en la plenitud de las fuerzas, una altura mínima, no tener demasiado peso, tener una estructura corporal bastante compensada, ser fibroso, superar pruebas físicas, fíjense, es decir, un entrenamiento y un reconocimiento médico. Ojo, no estamos hablando del año 2012, estamos hablando del año 29-100 a.C., porque estas son pruebas comunes a la época de la República. Y a todos estos soldados reclutados se les exigía un entrenamiento durísimo. ¿Por qué? Porque había que convertir a un civil joven en un militar profesional. Se buscaba fomentar valores de apoyo, de colaboración, individuales sí, pero sobre todo esa idea de formar parte de una unidad, donde el mejor compañero, donde la persona que puede salvarte la vida es a quien tienes a tu derecha o a tu izquierda. Esa idea de camarada, de armas, que se crea desde la antigüedad. No solamente hay que aprender a convivir, hay que aprender a marchar juntos hombro con hombro. Y sobre todo, también a entrenarse día a día, porque uno no sabe cuándo puede llegar el momento de un combate, cómo tiene que ser o si se necesita montar a caballo, subir una cuesta, lanzar una jabalina, pelear con las manos o luchar con una lanza o una espada. Por lo tanto, había que aprender con grandes jornadas, llevando a cuestas a veces más de 30-40 kilos por entendernos, marchar 30 kilómetros como mínimo, cavar fosos, levantar empalizadas, montar tiendas, desmontarlas, quitar los fosos. ¿Todo para qué? Para mantenerse bien entrenados y operativos, porque la diferencia entre hacer las cosas bien o mal, salvar la vida o morir en un combate o en un asedio o una emboscada, podía ser cuestión de minutos y de responder como una máquina ante una orden dada.
Este es el ejército romano. Es un ejército que se entrena montando a caballo, nadando, con lanza, con espada, lucha cuerpo a cuerpo, de todas las maneras posibles. Pero también es un ejército, fíjense, que cultivaba al hombre, porque una de las cosas que se les enseñaba desde que empezaban a militar en las legiones era a leer y a escribir. Se conservan cartas, pero eso ya lo hablaremos después, de legionarios romanos procedentes de aquí, del territorio cántabro, escritos en latín y en un latín relativamente bueno, y se conservan en Inglaterra. Fíjense lo lejos que se fueron sus antepasados. Esto es un legionario romano. ¿Cuál podría ser el símil? Pues el de un soldado profesional de élite de nuestros días. Imagínense por el otro lado nuestros antepasados. ¿Nuestros antepasados a qué se dedicaban? Pues se dedicaban a labores de pastoreo, se dedicaban al cultivo de las tierras, se dedicaban a labores fundamentalmente de sostenimiento de familias y de territorios. Y evidentemente también pues tenían cierto entrenamiento, porque los problemas entre las tribus a veces derivaban a enfrentamientos abiertos, lo cual obligaba, bueno, pues a que uno supiera montar a caballo, otros pelear y otros, en fin, defenderse de esta o de aquella manera. La diferencia es abismal. Para nuestros antepasados disponer de una lanza o disponer de una espada suponía una inversión innecesaria, porque ellos ese dinero lo invertían en tener vacas, en tener caballos, en tener ovejas o en tener cabras de las que poder sobrevivir. Para los romanos, poder disponer de un dinero y con este dinero montar un ejército era algo casi obligatorio, consustancial a ellos. Era un símbolo de poder. Antes estábamos comentando que cuál podía ser el equivalente de un romano. Pues evidentemente serían los ejércitos norteamericanos o los ejércitos de la OTAN. ¿Y nosotros qué podíamos ser? Pues imagínense que la OTAN nos manda a nosotros aquí 5 divisiones y estamos los que nos encontramos en esta sala para defendernos. Ese es el equivalente. Y Roma no mandó una legión de entre 3 y 5.000 hombres, ni 2, ni 3, ni 4. Ya veremos cuántas envió a dominar un territorio que, visto sobre un mapa, no deja de ser como un auténtico, si quieren, recinto cerrado, protegido por elevadísimas montañas, tan altas incluso que decían las fuentes antiguas que ni siquiera las olas del océano podían llegar un día a superarlas. Esas legiones que se mandaron eran las legiones de élite. La legión de Marco Antonio, la legión Sexta Victris, que fundó León, la legión Segunda Augusta, con el símbolo del Capricornio, que es el símbolo personal del emperador, la primera, la Cuarta Macedónica y muchas otras más que pasarán por estas tierras. Les he traído una imagen para que también, por un momento, no solo se imaginen a los romanos así, o así, con esas corazas que les protegían el cuerpo, sino que también les vean con ese aspecto que sus propios rostros podían reflejar. Es decir, se cubrían con cascos que no solamente protegían los puntos más débiles, sino que incluso estaban diseñados para mostrar ferocidad. Se adornaban, sus oficiales, por entendernos, con animales considerados totémicos. Podían ser lobos, podían ser incluso leones. Frente a eso, gente como ustedes y como yo. Pero claro, había una diferencia esencial entre los unos y los otros. Los romanos eran sí soldados profesionales, pero Roma estaba a cientos de kilómetros de distancia. No defendían a su tierra, no defendían su patria, no defendían sus familias, no defendían más que el nombre de un emperador y lo que representaba la idea de Roma como civilizadora. Y a cambio, ¿qué defendían sus antepasados? Defendían a sus familias, defendían su libertad, defendían sus tierras y defendían todo lo que habían recibido de sus mayores, su presente y su futuro. Y claro, no es lo mismo luchar en nombre de una idea que luchar porque no maten a tu mujer, no violen a tu hija, no degüellen a tu padre o no te acaben convirtiendo en esclavo. La diferencia es radical. La diferencia es radical. Porque cualquiera de nosotros por un hijo mataría. Por la persona a la que amas también serías capaz de morir. Por una idea, la mayoría creo que no. El auténtico guerrero solo es capaz de entregar su alma en el combate cuando juega la libertad, la vida de los que ama, y por eso es inconquistable y por eso su valor es temible. Son características de sus antepasados. El primero de los movimientos de Roma en estas tierras se hizo aquí, en el territorio de los Astures. Yo soy de La Bañeza y, hombre, ya que tengo el mapa, por lo menos para que vean a qué tribu pertenecía, ¿no? Yo soy beduniense. Mi padre es de Esamaco, es de Astorga, de Astúrica,
y mis antepasados queda horroroso, pero serían entre jigurros y susarros. Si me oyen mis abuelos me matan. Viene a ser como el Bierzo. Las guerras astures, que son el episodio, uno de los dos episodios de las llamadas en la historia de Roma guerras cántabras, que se subdividen en astures y cántabras, tienen, como digo, este escenario de combate. A muchos les sonará Lancia por toda la polémica